Hola. Y Zambrano dijo, sí, según fumamos, sí se puede. Buenos días a todos. Es un placer para mí presentar hoy a la doctora Guadalupe Ambraca. Como verán, el título tiene que ver un poco con el fútbol y creo que el fútbol ha marcado nuestras vidas. En el Instituto de Ecología hace muchos años teníamos un equipo de fútbol femenil y desde entonces todas las que jugamos ahí seguimos siendo amigas y es muy interesante cómo hemos ido cambiando de vidas. Pero bueno, les cuento que Lupita es bióloga de la Facultad de Ciencias, trabajó en la tesis de licenciatura primero con Juan Núñez, quien la cooptó hacia los temas de evolución y trabajó con selección natural de taguetes. Después en la maestría se fue con el doctor Juan Fornoni y empezó a trabajar con datura y genética de poblaciones comparadas. Y finalmente hizo el doctorado también con el doctor Juan Fornoni en genética de poblaciones, en el trabajo que nos va a presentar el día de hoy. Además es pues muy conocida por los alumnos de la Facultad de Ciencias por las clases de evolución y de genética de la conservación, así que espero que les guste su seminario. Muchas gracias. Bueno, primero gracias por la invitación para presentarme el día de hoy. Y bueno, la única alusión que llevará este trabajo será un poco en el fútbol, sería en el título. En realidad de lo que se trata básicamente o lo que se trató este trabajo es toda la investigación que realicé durante mi proyecto de doctorado, que acabo de culminar, que estaba relacionado básicamente con entender lo que son las invasiones biológicas y en particular un caso de cómo se fomentan estas invasiones debido a una práctica o mala práctica del control biológico. Bueno, las invasiones biológicas son aquellas especies que se distribuyen más allá de su área de distribución original y son un tema muy importante, sobre todo en años recientes, debido a que es un problema de la conservación, ya que están consideradas como la segunda pérdida de biodiversidad en el mundo y además también desde el punto de vista económico tienen repercusiones muy importantes para los países. Pensemos simplemente en Estados Unidos, que más del 20% del presupuesto que destina a temas de agricultura lo están destinando para controlar estas especies. Y es que la mayoría de ellas, bueno, las especies en realidad son, cuando salen, no solo llegan a un lugar nuevo, sino además se salen de control y ponen en riesgo muchos procesos. Muchos de los factores que pueden estar propiciando que se dispersen las especies puede ser el transporte, el comercio, que en los últimos años ha aumentado, ¿no? Con este proceso de globalización, que cada vez viajamos más entre los países y se comercializan productos entre ellos, además de la expansión de cultivos, que no solo es que aumente el área que se cultiva, sino además que estamos moviendo cultivos o especies que se cultivaban de un país a otro, y además el control de plagas, ¿no? Que también es un problema muy importante que conlleva la expansión de los cultivos y además principalmente en monocultivos. Una de las formas que se ha tratado de minimizar este efecto negativo de las plagas es, bueno, generalmente se hacía con manejo químico, sin embargo, en los últimos años lo que se ha tratado de hacer es disminuir el uso de sustancias químicas y de ahí que se propusiera lo que se le conoce como control biológico de plagas, el cual básicamente consta de usar los enemigos naturales de las plagas para poder controlarlas. Uno de los problemas de este uso es que en primer lugar muchos de los intentos que se han realizado para hacer control biológico han fracasado, ya que no pueden llegar a establecerse las especies cuando son introducidas, o bien, como les mencionaba, en algunos de los casos se vuelven invasoras. Y bueno, y es que si vemos estas fases de
de invasión que es propuesto este esquema, que es propuesto por Blackboard, en el cual precisamente dependiendo de la fase en la cual las especies se encuentren dentro de las nuevas áreas de distribución, es que se les da diferente nominación. Por ejemplo, aquellas especies, como les decía, cualquier especie que es introducida a una nueva área es una especie exótica. Sin embargo, una vez que pasa lo que sería el establecimiento y comienza la expansión, es que se considera ya una especie invasora. Y si pensamos que aquellas especies que son utilizadas como control biológico precisamente son introducidas en esta parte y se trata de maximizar la supervivencia y la reproducción para asegurar el establecimiento dentro de estas nuevas áreas para poder controlar lo que se quiere controlar, la plaga que se quiere controlar. Entonces, pues estamos ya a un paso, si comienza a dispersarse y expandirse las poblaciones, de que se convierta en una especie invasora. De ahí la importancia de hacer estudios sobre un control biológico exitoso. Y bueno, en términos de invasiones, no solo son cuestiones a nivel mundial, sino en México. Si bien los números no parecen demasiado grandes, estos son datos que se encuentran en la página de Conavio en 2016, en la cual encontramos que 115 especies de los registros son plantas, 183 son animales, de los cuales 55 son insectos, y de esos, bueno, más bien, y extra estos números, tenemos que 100 están en peligro de ingreso a México, es decir, se consideran como amenazas. Una de estas especies de los grandes problemas que hay en México son precisamente estos dos peces, el pez león y el pez plecos, los cuales están poniendo en grave peligro no solo la biodiversidad, como el caso del pez plecos, que es carnívoro y puede consumir otras especies de peces, sino además, por ejemplo, el pez león, que hace que peligre uno de los mayores ingresos en el país, que es el turismo, ya que se introdujo en las zonas de arrecife del Caribe hasta Tabasco, y entonces, bueno, las espinas y el veneno que contiene las espinas puede incluso ser venenoso para los seres humanos, ¿no? Y bueno, otra de las amenazas, o más bien una de las amenazas que está latente en México, es precisamente Cactoblastis cactorum, que se le conoce como la polilla del nopal, que es una especie que se ha visto ya que en aquellas poblaciones en donde ha sido introducida puede consumir hasta 15 diferentes tipos de especies de Opuntia. Cactoblastis cactorum es un lepidóptero, el cual, como pudieron ver en la ilustración anterior, consume los cladodios de diferentes especies de Opuntia, y bueno, este es básicamente su ciclo de vida. Lo interesante es, bueno, las puestas pueden llegar a poner una hembra entre 80 y 120 huevecillos. El porcentaje de eclosión es bastante alto, hasta 100%. En esta fase duran 40 días, la fase larval, que es cuando resulta el mayor peligro para las plantas porque se introduce al interior y las consume. Dura aproximadamente 60 días, y de ahí la pupa, que es una fase en la cual se entierra en el suelo y pasa aproximadamente 28 días. La duración del ciclo en realidad depende muchísimo de cuestiones de temperatura, de humedad, de factores climáticos básicamente. Puede llegar a tener desde 1 hasta 2 generaciones en su zona nativa, que es Argentina. ¿Por qué es un riesgo, una amenaza para México? Pues básicamente porque está poniendo en riesgo algo que es nuestra cultura, ¿no? Que serían las opuntias, y no solo porque somos uno de los países con mayor número de endemismos de opuntias en el país, sino además, bueno, desde el inicio, ¿no? Nuestra formación, el escudo, está una opuntia,
lo comemos en ensaladas, no hay una carne asada sin tener nopales en el asador, o bien en esta época que empieza a hacer calor y que consumimos las tunas para poder refrescarnos. Entonces básicamente por eso es que es una verdadera amenaza para México, porque pone en riesgo todas estas cosas que son parte de nosotros mismos. Bueno, con toda esta información es que se plantearon dos objetivos básicamente en este trabajo. El primero sería saber si en estas fases de diferentes estatus que puede tener una planta invasora, en cuál está y qué tan fácil sería que pase de una discosa, que se siga dispersando, que sigan expandiéndose las poblaciones dentro de las regiones introducidas. Entonces, una forma de saber eso es saber qué ha propiciado que se mueva Cactoblastis cartorum, y bueno, una forma es conocer las rutas y saber si existe algún factor que está haciendo que se disperse. Y la segunda parte, que sería el complemento de entender qué tan peligroso puede ser el movimiento de Cactoblastis, es saber si hay algo que hace que no se mueva. Entonces, digamos, por un lado, tenemos esta parte que sería que se mueva, y la otra que no se mueva. Entonces, bueno, básicamente una es ver las rutas de expansión y la siguiente es ver los factores que limitan su movimiento. La historia de introducciones es esta, ¿no? Básicamente Cactoblastis es originaria de Sudamérica, de Argentina, es la zona con mayor distribución de Cactoblastis. También se puede encontrar en Brasil, Paraguay y Uruguay. De ahí fue llevada a Australia para control biológico, precisamente de una especie invasora que se había salido de control, y fue todo un éxito. Incluso hay un monumento en agradecimiento a Cactoblastis. Después fue llevada a Sudáfrica con el mismo propósito de control biológico para control de una maleza, y posteriormente es introducido en 1957 a la isla de Nevis con el mismo propósito. El detalle es que en Nevis lo que trataban de controlar era una especie nativa, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer tachecito en esta práctica, al menos en esta región. De ahí es el resto de las introducciones, en realidad, o de las fechas que están mostradas en este mapa, tienen que ver con los primeros avistamientos. Ninguno de los demás poblaciones fueron introducidas de manera voluntaria, ¿no? En realidad se cree que la llegada a Cuba y a México están relacionadas con fenómenos como los huracanes, ¿no? Entonces, las referencias que vemos es que fue en Isla Mujeres, en Isla Contoy, 2006 y 2007, después del paso de Stan, y entonces se comienza a asociar la dispersión de esta especie en particular con un fenómeno que nos es cotidiano cada año, ¿no? Que serían los huracanes, precisamente. Y bueno, dentro de los muchos estudios que se han realizado después de estas primeras introducciones en México, en las cuales fue erradicada totalmente de esas zonas, en el 2001 Soberón y colaboradores lo que realizaron fue un modelo para ver qué tan peligroso sería si entrara a la parte continental. Lo que encontraron, vemos en la zona morada, es que me equivoco de botón. En la zona morada es la distribución de las especies que podría consumir, es decir, de Opuntia, ¿no? Y las zonas rojas son las zonas en donde se podría distribuir Cactoblastis, y las amarillas, bueno, las rojas de mayor probabilidad y las amarillas de menor probabilidad. Con esto en mente es que en realidad se ponían muchas alertas. Esto está basado en características ambientales, básicamente. Otro de los estudios que se realizaron es Simonsen y colaboradores y Marsico y colaboradores con la utilización de marcadores moleculares. Lo que hicieron fue ver, más bien tratar de encontrar la razón por la cual había llegado esta plaga a Estados Unidos, y es que asociaban
el ingreso de Cactoblastis a Estados Unidos por el comercio, ya que uno de los primeros avistamientos está relacionado con un cargamento que venía de unos viveros de República Dominicana hacia Florida, ¿no? Entonces, por eso es que se postula que el ingreso a Estados Unidos fue principalmente por comercio. Sin embargo, lo que mostraba Márcico y colaboradores es algo que no sé si alcanzan a notar, que tiene que ver con que los haplotipos, los colores tienen que ver con los haplotipos. Los haplotipos, estos naranjas más oscuros, se distribuyen a lo largo de la costa del Golfo de Florida, en esta región, mientras que predominantemente el haplotipo blanco clarito, más bien blanco, y el naranja clarito, se distribuye principalmente en la costa del Atlántico de Estados Unidos. Entonces es como una de las principales señales que nos llamó la atención, porque esto también tendría que ver con dos de las trayectorias principales que tienen los huracanes. La siguiente cuestión que nos hacía pensar que el ambiente podría estar determinando si se estructuran o no las poblaciones de Cactoblastis es precisamente que en Argentina, la región nativa, que es esta zona de aquí donde se realizó este estudio, podemos ver cómo aquellos haplotipos que más se parecen se distribuyen por diferentes regiones geográficas. Bueno, algo que es importante mencionar es que de esta región es precisamente de donde sacaron las larvas que fueron llevadas hacia Australia, Sudáfrica y posteriormente al Caribe. Y bueno, tomando en cuenta es que, como les mencionaba, se dividieron estas en dos partes, ¿no? La primera, que sería para saber qué está expandiendo las poblaciones, es analizar aquellos puntos en donde fue introducido y de ahí se pudo expandir por medios ya sea propios o facilitados. En este caso se proponen dos hipótesis, una que sería el comercio, reforzando esto que propusieron Simonsen y Márcico, y la segunda serían los huracanes, aquellos eventos naturales que consideramos serían los huracanes, ya que, bueno, todas estas relatorías que se hacían después de un huracán fue visto Cactoblastis en nuevas poblaciones. Y la segunda parte es basarnos en algo que tiene más tiempo, se llama un proceso que ha llevado durante mucho tiempo, que sería esta estructuración que ha propiciado el ambiente en la región nativa, ¿no? O sea, ahí tiene muchos más años de estar presente Cactoblastis, y entonces por eso podríamos inferir a partir de eso cómo se estructuran las poblaciones. Y bueno, para la primera parte, esta cuestión de saber que está dispersando Cactoblastis cartorum, lo que hicimos fue básicamente retomar los datos que estaban en los dos trabajos anteriores, que lo que es importante notar es que si vemos las colectas que eran exclusivamente en Puerto Rico, República Dominicana, estas poblaciones que fueron colectadas en México y Estados Unidos. Sin embargo, para terminar de tener toda la historia, es importante, en primer lugar, saber cómo era originalmente las poblaciones que fueron introducidas, o sea, que serían en Quito y Antigua, estas dos puntos de acá, y todo el trayecto que terminaría de completar las trayectorias de los huracanes, que estarían básicamente en poblaciones que se desarrollaron en Cuba. Entonces, bueno, para esto se propusieron dos hipótesis principalmente. La primera tiene que ver con el comercio, retomando la idea de los trabajos anteriores, que sería que salieron tanto de República Dominicana y la gran comunicación que hay con Puerto Rico y Estados Unidos. Y la segunda, que sería estas trayectorias de los huracanes, en donde vemos que las zonas oscuras son las zonas de mayor incidencia de los huracanes. Podemos ver
como nuevamente, ¿no? Tenemos una ruta que sería como hacia esta zona del Atlántico y la segunda que sería hacia esta zona del Golfo de México. Para ello, lo que se realizó fue básicamente comparar, se siguieron utilizando marcadores moleculares y lo que se probaba era, en primer lugar, si las poblaciones más cercanas se parecían más genéticamente. Eso se llama aislamiento por distancia. Por otro lado, aislamiento por resistencia, que es básicamente a lo que se refiere este mapa, es generar una matriz de por dónde sería más probable que vayan pasando los individuos basado en una hipótesis que tengamos. En este caso, la hipótesis serían las trayectorias de los huracanes. Entonces, el programa Circuits genera este mapa donde pone zonas de conductancia más alta como las zonas oscuras, es decir, por qué zonas puede ser más fácil que puedan ir pasando los individuos y por qué zonas es menos probable. Esto básicamente con una teoría de circuitos eléctricos. Está en función de eso estas hipótesis. Y bueno, lo que encontramos en primer lugar para el marcador de citocromo oxidasa es que podemos ver que no solo ese patrón que veíamos de aquellos haplotipos que se distribuían principalmente en la costa del Atlántico de Florida y estos otros haplotipos que se distribuían principalmente en la costa del Golfo, no solo pasaban en Florida, sino pasaban en el resto de la zona del Caribe, ¿no? Entonces tenemos que estas poblaciones, este haplotipo naranja, se distribuye principalmente en esta región más interna hacia el Caribe, mientras que los otros haplotipos están más en las poblaciones más pegadas al Atlántico. Encontramos que la distancia no es importante, que eso no está determinando la estructura de las poblaciones, es decir, las poblaciones cercanas no necesariamente son más parecidas genéticamente, mientras que cuando lo hacemos por resistencia nos está diciendo que sí hay una correlación, lo cual significaría que aquellas zonas de mayor incidencia de huracanes tendrían mayor parecido entre sí, tomando en cuenta principalmente estas dos trayectorias que veíamos de los huracanes. También se realizó este estudio con microsatélites para ver si existía mayor diversidad de este marcador, ya que los microsatélites, por la tasa de mutación que tienen, generalmente podemos encontrar mayor variación. No fue así, en realidad tenemos en promedio dos alelos en las poblaciones, o sea, en realidad es bajita la variación. Sin embargo, sí empezamos a encontrar una estructura, ¿no? Nuevamente, esta región de un grupo, se hicieron grupos basados en structure y vemos que el grupo 2, este amarillo, se distribuye nuevamente como el haplotipo naranja, no sé si lo recuerdan, que se distribuye en esta región, mientras que esta otra región sería el otro grupo. Encontramos aislamiento por resistencia y aislamiento por distancia, es decir, que tanto la distancia como los huracanes son importantes para la estructuración de las poblaciones. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta y viendo la diferenciación de las poblaciones entre sí, podemos ver, por ejemplo, en este caso lo que se hizo es un análisis de poblaciones fuentes, como suponer, basado en los valores más bajos de FST que nos están diciendo qué tan diferentes son las poblaciones. Si tenemos valores bajos de FST, sería que se parecen mucho, por lo tanto hay flujo entre ellas, mayor flujo entre ellas, y esta probabilidad de que venga ese individuo de otra población, que sería estas índices de asignación. Lo que podemos notar es que República Dominicana ha servido como reservorio de la mayoría de los haplotipos, y de aquí pareciera que se están distribuyendo tanto a las poblaciones originales como son Antigua Nevis, así como para las poblaciones de Estados Unidos y de Cuba. Entonces, con todas estas ideas en mente, lo que se hizo fueron pruebas de hipótesis para poder descartar cuál de estos dos factores, si los huracanes o el comercio,
estaban relacionados principalmente con la distribución hacia el punto más lejano, que sería la Florida. Y entonces se postularon tres hipótesis. La primera es que la expansión es debida al comercio, por lo tanto que la ruta que había seguido era desde la entrada Antigua, República Dominicana, y de aquí hacia las Highlands en Estados Unidos. La siguiente, que sería la ruta de expansión natural por las probabilidades más altas, que sería de Antigua, República Dominicana, de ahí a Cuba y posteriormente a Estados Unidos. Y la tercera hipótesis es que en realidad las poblaciones de Estados Unidos son una mezcla de ambos procesos. Y lo que encontramos es que esta es la hipótesis que más es apoyada, con una probabilidad de 0.71, y bueno, un error bastante bajito. Y finalmente, para saber qué peso o cuál era el parecido mayor de estas poblaciones de Estados Unidos, es precisamente esta ruta comercial, ¿no? Pareciera que el peso de la ruta comercial fue el que tuvo mayor incidencia en la migración, en la formación de la población de Estados Unidos. Sin embargo, no podemos olvidar la otra ruta, ¿no? Debida a los huracanes. Y bueno, de esta primera parte lo que se concluye es que la dispersión natural es promovida por los huracanes, y también que el comercio de cactáceas, principalmente con fines ornamentales, fue lo que también favoreció esta expansión. Y bueno, la siguiente parte tiene que ver con qué está estructurando y qué haría que Cactoblastis no pudiera dispersarse. Para esto, recordando el objetivo, es básicamente analizar qué factores ambientales están propiciando esta estructura y la relación con el ambiente. En este caso se retomaron algunas de las poblaciones que fueron utilizadas en el trabajo de Máxico en la región de Argentina. Son básicamente 24 poblaciones, las cuales es interesante porque esta región, principalmente esto, donde vemos un montón de poblaciones, se caracteriza porque hay 5 tipos climáticos. Por la presencia de todas estas sierras que están en esta parte, hay bastantes cuerpos de agua. O sea, está aquí todas estas regiones, la Mar Chiquita, que también es una laguna, y estos otros son salares, ¿no? Que también podrían estar propiciando que se pudieran estructurar las poblaciones. En este caso, nada más para que noten cómo precisamente, ¿no? Esta región, donde además se muestra la mayoría de las poblaciones y las poblaciones más grandes. También es una zona en donde cultivan tuna, entonces se encuentran muchos cultivos de tuna, las densidades son bastante un trabajo anterior de Brooks y colaboradores lo que hicieron fue básicamente hacer un análisis para ver si el ambiente estaba determinando la presencia o no de Cactoblastis en Argentina. Sin embargo, ellos, las muestras que tomaron fueron de varios hospederos, de 5 diferentes especies, y bueno, mucha de la teoría, sobre todo de adaptación local, tiene que ver con que el hospedero puede estar determinando bien la variación genética. Es por eso que nosotros decidimos utilizar única y exclusivamente una sola especie de muestreo, y entonces, como les decía, esta zona es una zona rica en cultivos de Puntia ficus indica. Entonces todas nuestras colectas las realizamos utilizando solo un hospedero para quitar este factor del hospedero y enfocarnos básicamente en las condiciones ambientales. Algo que es importante resaltar es que esta población es la que se presenta en una mayor altitud, que serían 1100 metros sobre el nivel del mar, y estas 3 poblaciones de aquí, que son la zona de donde salieron los individuos que fueron llevados hacia Australia, que es esta región de Entre Ríos, es la zona de menor altitud, entre 60 a 50 metros sobre el nivel del mar. En realidad son lugares muy bajitos. Y bueno, para realizar esto, para ver si había una correlación con el ambiente, la primera parte es ver si hay una estructura dentro de nuestras poblaciones, y la segunda sería ver qué pasa con las condiciones ambientales.
Para eso se realizó un análisis de nicho a partir de características de clima, tipo de suelo, la altitud. Las características de clima que se utilizaron fueron las que se encuentran en el WorldClim principalmente, o las que nos salieron que no estaban tan correlacionadas y por eso se podían utilizar de manera independiente, era la temperatura anual, la temperatura del cuatrimestre más frío y la precipitación del cuatrimestre más caliente. Una vez que se obtuvo este análisis de nicho, se pudo construir esta matriz de resistencia basados en la idea de que si tiene las condiciones para presentarse, obviamente sería una zona que tendría mayor conductancia, ¿no?, en esta idea de resistencia y conductancia que les había mencionado. Entonces, lo primero que vimos con esta estructura es un análisis que se llama PopGraph, que lo que hace básicamente es primero ver cómo son las varianzas y las covarianzas entre las poblaciones, sin meterle nada de cuestiones geográficas. En este caso podemos ver que no hace una estructura tan fuerte de los grupos. Sin embargo, cuando le ponemos la parte geográfica, lo que vemos es que estas líneas que están aquí, como más gris más fuerte, son aquellas que cumplen el aislamiento por distancia, es decir, que si están cercanas se parecen, si están cercanas geográficamente, están cercanas genéticamente, mientras que aquellas zonas punteadas como estas nos están sugiriendo eventos de migración a larga distancia, y estas zonas rojitas que vemos aquí una y aquí otra, en realidad lo que nos indican es que hay menos hay más variación entre las poblaciones de la que se esperaría por la distancia que hay, y entonces, por lo tanto, supone el programa que podría ser una especie de barrera, ¿no? Entonces, bueno, este es la primer acercamiento para saber si estaban estructurándose o no las poblaciones. Y la siguiente tiene que ver con este programa de Gilliland, que también está basado en qué tanta variación hay dentro de las poblaciones, y entonces nos agrupa nuestros puntos, y en este caso lo que encontramos son 6 grupos genéticos. Lo más interesante es, bueno, este ya era un grupo distinto en el trabajo anterior de Márcico, al igual que esta región, ¿no? Sin embargo, esta, que si recuerdan era la zona donde había más puntos, aquí, bueno, y que ellos lo asumen como un solo grupo, nosotros encontramos 4 diferentes grupos, ¿no? Cuando analizamos qué podría estar haciendo que se dividan estas poblaciones, con el programa Barriers, que lo que hace es precisamente mostrarnos en dónde podrían estar las posibles barreras, lo que vemos es estas zonas que coinciden. Por ejemplo, esta zona, esta barrera sería mostrada por la más chiquita, que es esta región. Esta otra barrera podrían ser estos salares que encontramos, que son las salinas de Ambargasta. Estas son las sierras de Ambargasta y las sierras pequeñas. Entonces, bueno, básicamente nos estaría diciendo que el ambiente y estas características en particular podrían estar limitando nuestros grupos genéticos. El siguiente análisis, que tenía que ver si existía aislamiento por distancia o si estas características estaban determinando esta estructura, ambos nos salieron significativos, es decir, hay aislamiento por distancia y también hay aislamiento por resistencia. ¿Cuáles son los factores que parecen estar determinando la presencia o no de Cactoblastis en Argentina? Son estas 4. La temperatura promedio del cuatrimestre más frío, la temperatura el tipo de suelo, perdón, la precipitación y la altitud. Bueno, estas cuestiones son importantes porque, si recuerdan, Cactoblastis se entierra, ¿no?, en su fase de pupa, entonces es probable que por eso es que esta parte del tipo de suelo, o bien los nutrientes que esté adquiriendo la planta, podrían estar por eso delimitando esta estructura. Bueno, posteriormente lo que hicimos es, ya teniendo estas características ambientales, es saber qué pasaría si modeláramos con estas características que estructuran las poblaciones en la zona nativa. ¿Qué pasa si se modela hacia el resto del continente y principalmente hacia México, que sería como lo que más nos interesaría al ser una amenaza,
¿no? Y lo que vimos es que cuando realizamos el modelo, tomando en cuenta todas las características de todas las poblaciones, lo que observamos es que en realidad es poco predictivo nuestro modelo, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos las poblaciones de donde fueron extraídas las larvas para ser llevadas a Australia, Sudáfrica y el Caribe, vemos que nuestro modelo se vuelve bastante predictivo. Los puntos verdes son aquellas zonas, bueno, corresponden a las colectas que se tienen en esta región. Bueno, las zonas oscuras son las zonas de mayor probabilidad de presencia. Y bueno, las condiciones ambientales que parecieran estar determinando que se presente o no Cactoblastis factorum es la altitud y la estacionalidad, ¿no? Entonces, por eso resulta bastante interesante. Y como conclusión, entonces, tenemos que la ocurrencia de Cactoblastis está determinada por condiciones ambientales, que las regiones de mayor riesgo serían las costas del Golfo de México, y además que la altitud es un factor muy interesante o muy importante en la presencia o no, que bueno, podría ser bastante importante en términos de México, ¿no? Bueno, y en general, cuando juntamos ambos modelos, lo que hace que se expandan las poblaciones, que serían los huracanes, y el modelo predictivo, pues en realidad es que estas zonas serían a las que tendríamos que poner mayor cuidado para evitar un posible reingreso de Cactoblastis a México. Esto es en términos de Cactoblastis, y en términos generales de cuestiones de control biológico. Me parece que este ejemplo nos deja una lección muy importante. La primera es que no se puede utilizar una especie para erradicar una especie nativa. La segunda es que si se realiza control biológico, tendría que tratar de tener mucho cuidado en que no pase de este proceso, que no se expandan las poblaciones. Por lo tanto, cualquier proceso de control biológico sería interesante que se lleve un seguimiento para evitar que haya consecuencias negativas. Actualmente alguna secretaría, por ejemplo Zagarpa o Senacica, tienen campañas de vigilancia en las zonas más probables, bueno, que tengan campañas de vigilancia y luego en las zonas más probables que estén controlando la posible reintroducción de esta larva, esta plaga, ¿no? No, en realidad lo que se está haciendo es tratar de evitar a toda costa la entrada por vía comercio, es decir, que no vengan cargamentos infestados. Se hace una revisión muy exhaustiva, ¿no? en términos de lo que está entrando, pero me parece que así como monitoreos en esa región no existen. Salvador. Dos preguntas. La primera es, ¿sabemos quién es el control biológico si existe en Argentina? Y la otra, me llama la atención, ¿por qué entendí que seleccionaste a Ficusíndica como el modelo de ustedes en Argentina? Sí, pues en realidad lo que parece que controla a Cactoblastis en la región nativa es, bueno, hay dos. Uno que es una avispa, que es un parasitoide de la faz, bueno, serían dos, de los huevos, y otro de las larvas. Pero los porcentajes de parasitismo que yo encontré es menos del 1%, en realidad no es tan importante. Y la segunda es que muchas de las especies nativas de Opuntias de Argentina tienen relación con hormigas, entonces están defendidas por hormigas, y por eso pues es baja
la infección en estas especies nativas. ¿Por qué ficus indica? Porque yo creo que por este mismo proceso de defensa que tienen las especies nativas, donde más prolifera es en la especie introducida, que es ficus indica. Además, tomemos en cuenta que entre mayor densidad hay en cualquier cultivo, pues es más probable que lleguen las plagas. Y ¿por qué ficus indica? Porque era la que estaba distribuida por todas estas regiones. Del trabajo que tuvieron Brooks y colaboradores de estas diferentes regiones con diferentes especies, en cada región, además de ficus indica, es otra especie. O sea, en realidad, la única especie que se distribuye en todas las regiones es ficus indica, y por eso decidimos utilizar ficus indica. Enrique. Sí, bueno, en realidad la historia de Cactoblastis cactorum, como tú lo mencionaste, es una historia muy larga. Entonces, a mí me sorprende mucho que con esa historia tan larga no hubiera ya ocurrido desde hace muchos años problemas en México. Y tú comentabas que alguna de las cosas que no hay que hacer cuando se usa el control biológico es introducir una especie para controlar una especie nativa. Pero la primera introducción, entiendo yo, que se hizo de Cactoblastis australia, el nopal que estaba allá no era un nopal nativo, ¿sí lo era? No. No, por eso es precisamente que es como esa diferencia, ¿no? Entre que le pongas un monumento, ¿no?, en Australia, porque en realidad erradicó una especie introducida. Entonces, radica una especie introducida y bueno, hasta ahí queda, porque no tiene que seguir atacando, porque no hay especies a las cuales pudiera mudarse, ¿no? Entonces, una vez que se acabaron las opuntias, pues Cactoblastis también se acabó. Y finalmente también me llama un poco la atención no había entendido la explicación que nos diste del mapa de Soberón, y hasta que vi tu último mapa de lo de latitud, pero parece ser que Soberón tenía algo de razón en la predicción que hizo de ese mapa comparado con el tuyo. Sí, en realidad el de Soberón, las zonas rojas están más hacia el interior de México, y es que ellos no utilizaron latitud en su modelo. Entonces, bueno, sí, yo vi las zonas rojas más bien pegadas como a la costa, y toda la parte donde hay opuntias que sería la parte central norte de México, ahí no vi nada. Sí, no, en realidad la zona central pareciera que no hay mucho, la probabilidad no está tan. Jorge. ¿Cómo crees que podría afectar además el hecho de que México, no sé en Argentina, pero en México, Dactylopus se cultiva y pudieran en cierta forma, gran cochinilla, ¿no? No sé, contrarrestar una posible infección por esto que pasa? Pues yo los vi presentes a los dos en Argentina al mismo tiempo. Entonces, pues pueden estar los dos. Que también sería un peligro, porque en México pues se cultiva la cochinilla para uso, ¿no? Y entonces supongo, no sé, no creo que haya un estudio de si afecta el rendimiento de las cochinillas el hecho de que haya otro parásito en las plantas. Bueno, básicamente tendría que ver también en términos económicos que podría bajar, ¿no?, el rendimiento de este tipo de cultivos, ¿no?, de cochinillas. Alejandro. Sí, yo tengo un par de preguntas. Dices que, o sea, al Caribe total llegó esta especie introducida a Antigua, o sea, no sé qué dice. Y de ahí supuestamente se va hasta Florida, ¿no? En ese patrón. Mi pregunta es, ¿la buscaron hacia el otro lado? ¿La buscaron hacia las otras islas que van hacia Venezuela y que eventualmente llegan a Venezuela?
porque, bueno, yo no sé si las buscaron ahí, yo no sé si alguien se puso a ver si las encontraba, porque si las encuentran ahí, pues la explicación sería radicalmente distinta, ¿no? O sea, ya no serían los huracanes o no sé, el comercio. No sé si la buscaron allá o simplemente estás con los datos de presencia. Zimmerman hizo una búsqueda muy amplia en toda la región del Caribe, o sea, Montserrat, Guadalupe, todas esas islas, hacia las Guyanas también, y no encontraron presencia de, bueno, en Guadalupe sí, en Montserrat, pero cuando nosotros fuimos ya no había pactolarios. O sea, en realidad pareciera que son cuestiones como medio cíclicas también, porque por ejemplo en Antigua las poblaciones eran muy pequeñitas, ¿no? Y lo que también pasaba es que las plantas de fungia que se encontraban ahí eran muy jóvenes, o sea, como que estaban rebrotando recién, ¿no? Entonces, pues sí, más bien es que se tendría que hacer tal vez otra revisión en toda esa región para ir viendo qué tanto pues podrían volver a estar. Y respecto a que si la encuentras hacia Venezuela, sobre las islas que van a esa zona, bueno, o sea, alguna vez nos dijeron que pareciera que en Guatemala había, pero no, o sea, no hay más reporte que a alguien que le pareció haberla visto. Entonces, no sé. Pero lo que yo apostaría es que si se encuentra en Venezuela o en esa región es más un resultado de una expansión de las poblaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay hacia el norte, más que vayan ellas hacia abajo. Ya, bueno, estaría interesante saber eso. Y lo otro es, o sea, yo alcancé, o tal vez vi mal, o sea, un poco de estructura, inclusive por ejemplo dentro de Cuba o algo así, las partes del norte y la parte del sur. Entonces me llama la atención que si consideras que los huracanes son una fuente muy importante para la dispersión de estos bichos, que haya ese tipo de estructura, porque yo pensaría que pues un huracán realmente revuelve todo y yo esperaría no encontrar ningún tipo de estructura. Eso es lo que encontraste en Miami, o sea, en Florida, que está de un lado del otro. No sé si lo estoy viendo mal, o cómo explicar es que hay esas estructuras si son los huracanes, que son en cierta forma azarosos, ¿no? Así tienen movimientos erráticos y podrían estar moviendo las cosas por todas partes. Sí, en realidad, por lo que vemos, o por lo que suponemos que son los huracanes, es por cómo se están viendo los patrones, ¿no? En las dos trayectorias que tienen principalmente los huracanes, que sería hacia el Atlántico y hacia el Golfo. Y hay poco flujo entre las poblaciones, los valores de FCT, que serían estos valores de diferenciación, son altos. Y bueno, si bien los huracanes podrían estar moviéndolos, no creo que cada año, ¿no? O cada vez que pasa uno, pues esté propiciando que se muevan. Me parece que tendría que ver con una combinación entre las velocidades de los huracanes y bueno, muchos otros factores, porque por ejemplo cuando a Cactolazzi lo que más le gustan son las pencas jóvenes. Si ya están muy queratinizadas no se establecen, porque las larvas cuando recién emergen de los huevos son como el tamaño de un punto de lápiz, o sea, son súper chiquitas. Entonces, si no logran introducirse inmediatamente, pues pueden morirse, ¿no? Y entonces, incluso en Argentina luego nos decían, no, este año no hubo porque se llovieron las pencas. O sea, que en realidad la fecha que coincidía cuando empezaban a eclosionar, había lluvias muy fuertes. Yo creo que por eso es que la precipitación no sale como un factor importante. Había lluvias muy fuertes, entonces se llevaban las larvas, ¿no? Y bueno, básicamente se morían. Otra de las cosas que se ha visto es que con el huracán Katrina, lo que pasó es que muchos clados, o sea, por la velocidad que llevaban los vientos de Katrina, que es posible arrancar el cladoide completo, y entonces eso mueve así completamente el cladoide, y entonces encontraron poblaciones de nopales muy al norte donde no se habían encontrado. Entonces
tiene que ver con una combinación de muchos factores. O sea, si bien los huracanes pasan todos los años con una recurrencia bastante alta, me parece que no todos pueden ser precisamente los que estén favoreciendo este tipo de movimientos. Acá. Oye, Sí, interesante el trabajo y me queda otra vez esta pregunta que te hace Alex. Si tú pudieras poner en una balanza estos dos procesos de distracción, lo cual los huracanes me queda como una pregunta, un signo de interrogación. Si tú pudieras poner en una balanza, ¿cuál ha favorecido más a la dispersión de estos organismos? Y si hay evidencia secundaria de que otros organismos pudieran estarse dispersando de esta forma como para robustecer esta hipótesis, porque los factores antropogénicos pues ya está más que probado y como que esa es la ruta fácil, ¿no? Siempre decimos es que es por eso, ¿no? Y entonces por eso la presencia de esta especie invasora está aquí, ¿no? Tenemos lo de las tilapias, ¿no? De África, las carpas de Asia, en cuanto a peces dulceacuícolas, ¿no? Y por ahí siempre manejamos esa parte, ¿no? Pero aquí si tú pudieras poner en la balanza, porque al final de tu conclusión pues pusiste las dos, entonces pues ya te protegiste, ¿no? Pero si yo te preguntara si te fueras con el infierno o con el cielo, hablando de dispersión de huracanes y factores antropogénicos, te podrías ir por alguno u otro, y si hay algún otro modelo en otros grupos similares que te robustecieran la hipótesis de los huracanes como un proceso importante de dispersión. Bueno, en términos de genética es el primer trabajo. De hecho, como que varios de las invasiones que están relacionadas con la zona del Caribe, caracoles y algunos peces, se relacionan mucho con la presencia de huracanes. Incluso la invasión no me puedo acordar, pero era hacia la zona de las Bahamas, precisamente tenía que ver con huracanes. O sea, después del paso de un huracán comenzaron a ver que llegaron estas especies a las Bahamas, ¿no? Entonces me parece que sí, que es un proceso muy importante, que le hemos prestado mucha importancia y bueno, es de llamar la atención cuando en México, bueno, recurrentemente estamos siendo atacados por los huracanes, porque no solo es como para dispersión, sino también puede acabar, ¿no? Con poblaciones y cambiar trayectorias de muchos otros organismos. Sí hay, o sea, así como tal, con una prueba, no hay ningún otro trabajo, pero varias menciones de muchas invasoras que las asocian con el paso de los huracanes. ¿Y con quién me voy más? Pues para el Caribe me parece que los huracanes. Yo sí estoy con ¿Qué me falta un poco más? O a lo mejor no lo mencionaste, la parte adulta. Que no mucho del establecimiento tiene que ver si el adulto, ¿qué hace el adulto? ¿De qué come? ¿Poliniza, no poliniza? ¿Tiene flores? ¿Qué parte de este ciclo nos carecemos de información? Porque puede ser que sí, porque hay temperatura baja y se entierra o no, pero por ejemplo, tu mapa debería de haber tenido Europa, toda la zona del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque no hay alimento para los adultos ahí. ¿Qué pasa con los adultos de todo esto? Los adultos no se alimentan, incluso ni siquiera tienen aparato bucal. Viven 5 días y lo único que hacen es aparearse y empezar a ovipositar. Entonces, bueno, básicamente no se alimentan para nada. Y la otra cosa que sí me faltó mencionar es que se ha visto que en muchos casos de polillas, algo que favorece la dispersión, en estudios en Inglaterra y en Inglaterra y Europa,
que lo que encuentran es que los vientos cálidos favorecen que se muevan, que se puedan dispersar por mayores distancias a tiempos más cortos. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tendría que ver también con esta fase adulta. No se alimentan de buenas días. Mire, yo vengo de Zacatecas y me llamó mucho la atención seminarios, la conferencia. Nosotros allá vivimos mucho del nopal, o tenemos allá mucho nopal. Y yo quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento de que esta palomilla ya está en México, si ya está en aquella zona del norte, por un lado, ¿no? Y la otra, ¿cómo se puede uno detectar si ya en la parte de los nopales ya trae esta plaga, fruto, ¿no? Si hay en el norte, hasta donde tengo entendido, no. O sea, no ha avanzado más de esta región, ¿no? Hasta acá son las últimas poblaciones en las cuales se tiene registro. De México solo estos que fueron en las dos islas. ¿Y cómo se ve? No se ve mucho, pero aquí se alcanza a ver cómo, bueno, lo que dicen siempre era que las pencas estaban lloradas. Es decir, como las larvas lo que empiezan a hacer es a consumir, y aunque no será transparente como en la última diapositiva, lo que pasa es que empiezan a consumir todos los desechos, los van sacando por el hoyito por el cual entran. Entonces, ese hoyito les sirve también para salir ellas y quedarse aquí a solearse realmente, ¿no? Entonces, por eso a veces las vemos presentes. Pero precisamente esta cosita que se ve aquí es como, por ahí estaría el hoyito y empiezan a verse lloradas. Se ven estas... ¿Color sangre? ¿Eh? ¿Color sangre? No, es como ámbar, como amarillito. Se empieza a ver, y en algunos casos se ve ya transparente, ¿no? Como se ve en la diapositiva. Se nota muchísimo. Y la otra cosa es que en las pencas se ven las espinitas, estos bastones. Estos. O sea, esto son puestas de cartoblastos, que precisamente por eso es que muchas veces pasa desapercibido, porque como simula las espinas, puede pasar desapercibido. Pero sí se nota cuando las pencas están dañadas. Bueno, una pregunta más. ¿Se sabe algo de las poblaciones que hay en Isla Contorio, en Isla Mujeres, sobre si ya se arrastraron las poblaciones de aquí de Cintas o no se sabe nada? Sí, en realidad cuando se encontró las primeras infecciones, lo que hicieron fue quemar las plantas que estaban infectadas y se radicó y no se ha vuelto a ver presencia de cartoblastis en esa zona. Sí, en cuanto se encontró se quemaron las pencas que estaban infectadas. Ok, pues le agradecemos mucho a Lupita.